Muy queridos hermanos cursillistas, reciban un cordial saludo. Me da gusto estar nuevamente con ustedes en este tercer video acerca del tema de la función de padrino. Ya en el primer video hablamos acerca del origen de esta función. En el segundo video abordamos un poquito el catecismo de la Iglesia Católica, donde hace referencia a los padrinos y de una manera pues, más específica abordamos con mayor profundidad lo que dice el Código de Derecho Canónico acerca de los padrinos. Hoy vamos a hablar acerca de la función específicamente en el ámbito de cursillistas, ¿verdad? Sabemos que no es una cuestión sacramental, sin embargo, sí existe un compromiso muy fuerte, muy grande, el de ser padrinos. Yo quisiera comentarles una experiencia que tuve no hace mucho tiempo, hace menos de un mes. Estaba yo en mi día de descanso y pues me salí a un ejido allá por San Juan de Cadereyta. Yo iba con mi cubrebocas, obviamente, con todas las precauciones, pero pues me paré en una tiendita ahí de un ejido, del ejido ahí de Cadereyta, a comprar un refresco y un elotito en grano que me encanta. Y lo pedí y entonces yo estaba disfrutando ahí de mi elote cuando llegan cuatro jóvenes, más o menos de entre 35 y 40 años. Entonces uno de ellos me dice, yo creo que lo conozco, le voy a dar una pista, Cursillos. Digo, pues sí, me ha tocado estar compartiendo alguna reflexión, algún tema en la casa de San Pablo. Dice, sí, yo estuve ahí hace 2 años. Padre, no sabe lo que me cambió la vida esa experiencia de Cursillos. Yo en ese momento traía mucho desorientación en mi vida, andaba muy, muy mal y hubo una persona que Dios me mandó, ¿sí? Para convencerme de tener esta experiencia de Cursillos. Yo estaba muy renuente, no quería ir, pero esta persona insistió, insistió, insistió y me convenció. Y no sabe lo que le agradezco a Dios y a esta persona, porque para mí fue un cambio radical en mi vida. Me encontré con Cristo, me encontré con la iglesia, fue para mí como un nuevo bautismo y me confirmó en la fe. ¿Se fijan? Esto es la experiencia de una persona. Dice, ya hace 2 años que fue esto, como que ya me he alejado un poquito, pero todavía está muy latente en mí esta experiencia y no he dejado de tratar de esforzarme por ser un buen cristiano. Antes de la pandemia todavía iba a misa los domingos, ahora pues de repente la escucho y de repente no, por internet, pero ha marcado mi vida esta experiencia de Cursillos y agradezco a Dios y a esa persona que es mi padrino, ¿sí? Su insistencia y el que me haya convencido para tener esta experiencia. Esta es la función precisamente de los padrinos, ¿verdad? El acercar a las personas a Dios. Es Dios el que realiza el cambio en la persona, ¿verdad? Nosotros somos esos instrumentos que ayudamos a acercar a aquel que es la fuente de la vida, aquel que es capaz de transformar la vida de las personas. Y como lo hemos estado reflexionando, en la función de padrino, pues viene de la función del padrino de bautismo y de confirmación. Estos dos sacramentos pues son los que nos permiten hacer la analogía para ser padrino dentro del movimiento de cursillos. Por eso quiero contarles una, eh, pues un repaso antropológico, ¿sí? De lo que son estos dos sacramentos del bautismo y la confirmación. Tienen toda una historia en la cual se fue gestando cuál es el sentido de estos sacramentos y la función
que tienen también los que están alrededor de los que se bautizan o se confirman. Pues bien, en el antiguo derecho romano, no estoy hablando del código de la iglesia, no, del Imperio Romano, había una ley que se llamaba la ley de la paterneia. Esta ley daba el derecho exclusivo al padre de elegir sobre la vida del recién nacido. Cuando una mujer iba a dar a luz, estaba en un cuarto, ¿verdad? Y normalmente le le asistía otra persona, normalmente era una mujer que le llamaban la comadrona, ¿sí? Entonces, a un lado estaba otro cuarto, en el cuarto contiguo estaba el padre. Cuando la mujer daba a luz, ayudada por la señora que la asistía, la mujer no podía tocar al bebé. La mujer tenía que esperar, ¿sí? La que tomaba al bebé era la mujer que asistía al parto, la comadrona, y esta mujer tenía el deber de ir a enseñárselo al padre. Llegaba a donde estaba el papá y el papá era el que decidía sobre la vida de esta criatura. La mujer cargaba al bebé, la sostenía la cabecita, ¿verdad? Con una mano y el cuerpecito con otro, y entonces si el papá estaba, por ejemplo, enojado con la mamá y quería hacerla sufrir, podría decirle a la comadrona, a esta mujer que asistía al parto, no. Y entonces la comadrona lo que hacía era darle un giro al cuello de la criaturita y lo mataba, ¿sí? Si el papá quería que fuera varón y resultó ser mujer y no la quería aceptar, podría decir no, y entonces tenían que pues matarse ese bebé y se iba la mujer a, a depositarlo en unas drenajes grandes que hay allá en Europa que se llaman cloacas, ¿sí? Y aventaban por ahí el cuerpo de la criaturita, ¿sí? La mujer no podía hacer nada. Esta era la ley de la paterneia. Sin embargo, si esta mujer le enseñaba a la criatura al papá y el papá lo aceptaba y decía sí, con esa aceptación se comprometía de por vida, para siempre, a que no le faltara nada a la criatura. Ni la educación, ni el vestido, ni la comida, y no solamente a la criatura, sino también a la mamá. Entonces ya hacía un vínculo y hacía un compromiso para siempre con la criaturita y con la mamá. Ahora bien, el bautismo y la confirmación hacen también alusión a este derecho. ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué es el obispo el que confirma? ¿Sí? No se puede confirmar, o un sacerdote no puede confirmar si no es con permiso del obispo, porque el obispo tiene esa facultad, por decirlo así, de la paterneia, ¿sí? Cuando los adultos se bautizaban en la antigüedad, la primera comunidad de cristianos, estaba la pila bautismal con 3 escalones que daban al oriente y 3 al poniente o al occidente. Entraba la persona desnuda, por eso mismo estaban normalmente en sótanos algo oscuros, y entonces bajaba los 3 escalones por el lado del occidente. Occidente viene de la palabra oxiso, de muerte, y eso es lo que significa el bautismo, morir, ¿sí?, al pecado para resucitar a la gracia. Es una vida nueva. Y la persona salía por el oriente, ¿sí?, se bautizaba, se le vestía, y en un cuarto contiguo estaba el obispo. Se le presentaba al obispo a esta persona, y el obispo, como haciendo derecho de esa función de padre, lo confirmaba y decía, me comprometo contigo. Y me comprometo contigo para darte la formación que necesitas como cristiano, como católico. Entonces yo creo que la función de padrino tiene también esta característica. Si tú invitas a alguien, estás ayudándole a renovar su bautismo, a renovar su fe, obviamente con la experiencia de Cristo que tienen en el curso, ¿sí? Pero esa función es perenne. Esa función no nada más es mientras que dura
el retiro, o sea, los 3 días. Esta función tiene que ser constante, continua, así como el padre que aceptó al hijo se compromete de por vida, así como el obispo que confirma se compromete a darle formación a ese nuevo hijo de Dios, así también tú cuando invitas a una persona y que tiene esta experiencia, tienes ya un vínculo con esa persona y hay una responsabilidad. Yo quiero dar un repaso a lo que es la responsabilidad del padrino, decía, como cursillistas. Eh, Voy a ir leyendo estos puntos, ¿sí? Para ir reflexionando juntos. Dice responsabilidad del padrino. La persona o el grupo que invita a otra a hacer un cursillo, es decir, el padrino, adquiere un compromiso serio de ayudarla en los primeros meses de su peregrinar, de tenderle la mano para que encuentre su posición dentro de la iglesia y de enseñarle los medios que le ayudarán a perseverar. Entonces, ese es un primer compromiso. El padrino tiene la función de, sobre todo en los primeros meses. ¿Por qué dice los primeros meses de su peregrinar? Obviamente porque es cuando la persona puede estar más vulnerable. Los primeros meses, aunque hay mucha efervescencia, aunque hay mucho sentimiento de por medio, se requiere una tutoría, porque estamos muy acostumbrados a manejar las cosas a nivel sentimental y menos en cuestión de compromiso o racional. A mí, en lo particular, yo creo que no es un criterio de que un retiro estuvo bueno o una plática si me hizo llorar. Muchas veces nos basamos nada más en el sentimiento. Es que estuvo bien bonito porque todos lloramos. Pues sí, pero ¿duró el sentimiento cuánto tiempo? Sí. ¿Realmente llegó a una concientización? ¿Realmente fue cribado por esa conciencia y alcanzó a permear en el corazón? Los sentimientos son muy volátiles. Podemos salir muy emocionados de algo y de repente ya se acabó la emoción. El cristianismo no es una cuestión solamente emotiva, ¿sí? No es exclusivamente emotiva. Claro que interviene, somos personas, necesitamos la cuestión emotiva, pero no es exclusivamente emoción. Por lo mismo se tiene que dar un seguimiento, no basta con esta emoción. Decimos persona o grupos porque consideramos sumamente importante el que no sea solo las personas quien inviten a hacer cursillo y se responsabilicen de sus invitados, sino también y preferentemente las reuniones de grupo y la misma ultrella. El darle seguimiento es algo fundamental. Yo creo que es como la curva de la memoria. Si tú quieres memorizar algo, ¿sí? Va a durar un cierto tiempo. Si lo repites, va a durar más tiempo y entre más lo repites, va a ser la memoria más a largo plazo. Yo creo que también así debe de ser la experiencia de cursillos. ¿Sí? Tenemos que darle seguimiento con las reuniones de grupo, con las ultrellas, y eso también es función de aquella persona o grupo que invitó a la persona a darle ese seguimiento. En la medida en que lo hagamos participar, que se sienta acogido, que se siente identificado con el grupo, va a ser todavía el resultado mejor. Esta obligación puede parecerte sencilla, pero verás en realidad que la responsabilidad del padrino es fuerte, ya que por ningún motivo podrá desentenderse de su ahijado hasta estar seguro de verle debidamente encauzado en la práctica de su vida cristiana. De modo muy especial, habrá de concentrarse en el compromiso del padrino, ayudar a su candidato a encontrar e integrar cuanto antes su reunión de grupo o a encontrar al menos el modo del que no se sienta solo y desamparado, pues de encontrarse así, con toda seguridad, volverá a absorberle el ambiente donde salió y de nada o poco le habría servido el haber hecho el cursillo. En ayudarle a ambientarse en las ultrellas
invitándole a ellas y acompañándole, en acostumbrarle a ir a las clausuras, en motivarle a celebrar los aniversarios, en orientarle a conseguir un director espiritual, en urgirle y motivarle a trabajar en la conquista de ambientes. Como ven, pues es todo un reto el ser padrinos. Es una función muy especial, es una bendición de Dios. Es la confianza que Dios te tiene para poder responderle. Acuérdate que eres guardián de tu hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy su guardián? Sí, tú eres su guardián, ¿verdad? Yo te he puesto a ti para que seas también el guardián de tu hermano. De tal manera que, como vemos, es necesario continuar con nuestra formación permanente, cada uno de nosotros, para que podamos cumplir de una manera más digna esta función que Dios nos ha pedido y que tanto bien le hace a la iglesia y a la sociedad. Queridos hermanos, mi oración por todos ustedes, y le pido a Dios que sigan siendo ese ejemplo de vida y que con su testimonio puedan cumplir fielmente cada uno de ustedes, que yo creo que todos son padrinos. Acuérdense que tienen una gran responsabilidad. Así es que todos aquellos que tienen el contacto de algún ahijado, pues se los dejo de tarea. En este tiempo, échenle una llamada, cómo andan, cómo siguen, cómo van en su vida cristiana, y tenemos que continuar esta misión que Dios nos ha encomendado como padrinos, como madrinas de sus hijos queridos, ¿verdad? De todo aquel que se encontró con Jesús y que requiere ese seguimiento y ese ejemplo de parte de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.